Muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto, un placer estar el día de hoy acá en la clase de Administración de Proyectos, el 4053. Un placer. Mi nombre es Eric Alexander Calvo Fernández. Yo soy tutor de la Universidad Estatal Distancia de hace aproximadamente 12 años. Mi formación es ingeniería industrial, pero a la misma vez saqué maestría en administración de proyectos, gerencia de administración de proyectos de la Universidad del Tecnológico. Y por lo tanto, en este bagaje y en este mundo de administración de proyectos es muy interesante lo que se ha aprendido a través del tiempo y aparte de eso, tener todo ese conocimiento y demás para poder transmitirlos a ustedes. Este curso es muy rico para ese tema. Bien, en general, esas serían mis presentaciones en cuanto a lo que tiene que ver mi persona. Eh, bien, vamos a ver la tutoría del día de hoy, que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5 y capítulo 9 del libro de texto. Más sin embargo, creo que es importante visualizar todo lo que se va a ver en el curso y es como una estructura que nosotros le denominamos en administración de proyectos el EDT, es la estructura de trabajo, cómo se descompone, cómo es que vamos a trabajar en este curso. Todo se encuentra bien establecido en, en las orientaciones, en donde se indica a cada uno de los tantos de lo que tiene que ver con la tutoría 1, tutoría 2, las tareas, que también tenemos una tarea y tenemos varias actividades prácticas. Ahí está establecido las fechas y esas fechas de entrega, ¿verdad? Importante cuando se indica la fecha de entrega, es una fecha de entrega de inicio y final máximo. Es decir, cuando digo máximo, se dice que es a las 10 de la noche, se dice que es a las N horario, 22 horas. Por favor, no lleguemos hasta las últimas instancias, porque si no después vamos a estar corriendo y no vamos a poder completar la tarea. Recuérdese que este curso y demás se viene directamente de lo que tiene que ver con el sistema Moodle. Entonces, todo va a ser en forma electrónica. La comunicación tanto de ustedes como mi persona con ustedes, es a través de la plataforma. Por lo tanto, podemos interactuar tanto en el foro como en correos dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Ok. Como les indiqué, la tutoría del día de hoy es capítulo 1, 2, 5 y 9. Pero me gusta, sobre todo, como les digo, dejar claro la estructura que compone el curso antes de iniciar ya directamente lo que es una tutoría de cada uno de ellos, porque se supone en buena teoría que ustedes deben traer la materia ya leída y espero que así sea. ¿Ok? Bien, en lo que es la estructura tenemos, repito, una tarea que tiene un valor de un 2% o un 20%, una práctica individual 1, práctica individual 2. Tenemos un proyecto que se descompone en A y B. ¿Ok? La primera parte del proyecto, como lo indica en las orientaciones y en el módulo, se encuentra un apartado específico para la entrega de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos para la entrega del proyecto A, la parte A, tenemos que la fecha es el 30 de marzo de 2022, pero importantísimo, antes del 5 de abril a las 23:55. Importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque ahí es donde se tienen que ustedes establecer y colocar esa tarea. Tienen que hacer entregarla. ¿Ok? Ok. Una vez que se entregue, ustedes al relacionarlo específicamente en el sistema me llega a mi persona y procederé a hacer la evaluación respectiva. En ese mismo campo, o sea, abajo más bien la parte del proyecto A, tiene una parte de apelaciones, que también se encuentran las fechas. Esas apelaciones son para en el caso de alguna circunstancia que tengan ustedes respecto a la calificación y demás. ¿Okay? Luego tenemos el proyecto de la parte B, que igual que la parte A,
se establece en un tiempo determinado, que es del 27 de abril hasta el 3 de mayo. ¿Ok? Igual, tienen una parte de apelaciones de la parte B, que sería que es disponible a partir del 11 de mayo. ¿Ok? Entonces, a ver, la asignatura no tiene pruebas escritas ni virtuales, o sea, no hay unas pruebas ordinarias, lo que se llama la parte de suficiencia o de reposición. ¿Ok? Tienen lo que son prácticas individuales, son 100% prácticas. Aparte de eso, como les digo, no hay unas actividades evaluativas de reposición. Entonces, todo esto se encuentra ya establecidos en el reglamento estudiantil. Si tienen consultas, con mucho gusto, levantan la manita o me indican para poder abordarlas, ¿de acuerdo? Ok, la tarea 1. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a subir una única tarea en donde va a ser, porque puede ser, pero no se tiene así directamente porque esperamos subirla ya en otra semana, en constituir un análisis de una lectura. Y esa lectura va a ser técnica o de un artículo científico o investigación para que ustedes lo tomen, lo leen y puedan aplicar una solución lógica a lo que se está planteando. Que en el caso puede ser algunos casos, ¿verdad? Que también se pueden dirigir y decir, bueno, situaciones que están ocurriendo, por favor indíquenos sobre lo sucedido y demás. Esperamos ya en esta semana que viene poderla subir para que ustedes puedan interactuar. Y la misma estará disponible a partir en el sistema que ustedes pueden verla, visualizarla a partir del 9 de marzo. Y antes del 15 de marzo, tendrían que ustedes que subirla. ¿De acuerdo? La tarea. La tarea es individual. ¿Ok? La actividad práctica es también individual. Ujú. Tenemos dos. ¿Ok? Entonces, estas se refieren o contemplan problemas 100% prácticos que abarcan temas específicos o particulares sobre los capítulos o ejercicios de cada uno de las diferentes tutorías que vamos viendo y que se encuentran en el libro, y sobre todo sobre aquellas prácticas individuales en donde les permiten a ustedes poder interactuar en el sentido de conocer tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que esas son individuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se debe de cometer el plagio, ¿ok? Y las mismas se encontrarán disponibles en la plataforma del campus, ¿ok? ¿En cuándo? Ok, aquí se encuentran. Dice que la actividad individual sería el 16 de marzo y deben de subirla, remitirla antes del 23 de marzo. Ok, vean lo interesante. ¿Qué quiere decir? Que desde el 16 de marzo, que cae un miércoles, ustedes podrían descargar la tarea. En este caso, lo que hacen es descargarla de ahí, donde está la parte donde se encuentra desde el 16 y tienen hasta el 22 de marzo. Es decir, si contamos el 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, tienen 7 días para poderla completar. ¿Ok? Profesor, ¿qué pasa si yo entro el 17? Entro el 17, lo descarga el 17. ¿Puedo entregar el mismo 17? Claro que sí pueden hacerla. Profesor, si yo lo hago el 22 de marzo, puede hacerlo y descargar el 22 de marzo y subir el 22 de marzo. La parte restrictiva es la fecha en que se inicia y la fecha en que termina en el sistema, que es a las 23:55. ¿De acuerdo? Eso es una nota súper importante. E igual que la actividad práctica individual 2, que estaría a partir del 20 de abril y finaliza en el sistema el 26 de abril a las 23:55. Profesor, si yo la descargo el 20 de abril y yo lo hice en una hora, ¿puedo subirla? Claro, adelante, pueden subirla, no hay ningún problema. Entonces, ese es el lapso de intervalo que tienen ustedes para poder realizar estas prácticas individuales. Repito, si tienen alguna consulta, con mucho gusto.
¿Tienen preguntas con respecto al mismo que estamos viendo? Ok. Bueno, hola. Veo que alguien me... Madeline, tenía el No, micrófono. profe, que todo está claro por el momento. Ok, perfecto. El proyecto. Ok. Aquí van a tener que elaborar un plan de gestión de proyecto. Ahí donde se va a incluir un acta de constitución del proyecto, que eso bien lo establece el libro de texto. Se recomienda que sea el mismo que presentó la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, del cual también he sido profesor durante varios años. Entonces quizás algunos de ustedes los he tenido en ese curso. Se recomienda. En el caso de que no sea así, no hay ningún problema. Sepan también importante que a la hora de realizar ese proyecto o seleccionar el proyecto, diríjamelo a mi persona para analizar y determinar si pueden realizarlo. ¿Por qué? Porque ahí tienen que ustedes ir a las empresas o de forma física o forma virtual, en donde ustedes puedan gestionar su experiencia, ajá, en que los conceptos relacionados con la gestión del proyecto, ajá, en donde se ponga en marcha lo que es el plan de gestión del proyecto, lo que es cada una de las diferentes etapas que contemplan, ¿verdad? La parte de la administración de proyectos, tiene que gestionarlo. Entonces, profesor, ¿con cuántas personas? ¿Cuántos? Bueno, mínimo 2 personas. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber grupos de 2 personas. Sí, pueden ser de 3 o máximo 4 estudiantes. ¿Ok? No se permite trabajos individuales y deben ser proyectos originales y no copias. Es importante indicarlo que ustedes es el único grupo. Ujú. Por lo tanto, no habría la interacción de que en estos momentos exista otro profesor que esté dando esta materia. No, solamente mi persona. Por lo tanto, ten confianza de que si las personas que están serían directamente los que pueden conformar el grupo. ¿Ok? Me regalen un momentito. Ok. Deben de utilizar como mínimo 5 referencias bibliográficas académicas. Recuerden que estamos trabajando lo que es la parte de Chicago y no utilizar Wikipedia. En el caso de dudas o problemas, cada grupo pueden consultarlo, bueno, ya sea por la media plataforma en la parte de dudas o al correo institucional, al correo directamente que está subido en la plataforma hacia mi persona, o inclusive acá lo podemos ir trabajando, ¿de acuerdo? Además, se tomará en cuenta la presentación del proyecto. Aquí se da la opción de que la ortografía puede ser Arial o Times Roman, tamaño 12. Además debe llevar, ahí se establece bien claro que debe llevar la portada, tabla de contenidos, biografía y todo lo que tiene que ver la citada y los anexos. ¿De acuerdo? En el proyecto también habrá una coevaluación. Les recomiendo que después de la portada coloquen los nombres de los alumnos y realicen la coevaluación, en donde se indiquen cada uno el porcentaje que van a obtener. ¿Esto qué pasa? Hemos visto que nos han consultado sobre este aspecto. Si como grupo deciden de que una persona no ha colaborado y también lo indican a través de correos, recuerden que existe algo, una premisa que es papelitos hablan, en sentido de que si una persona se ha convocado varias veces a las reuniones, mire, se ha enviado tal información y no colabora como grupo, entonces se evidencia y me lo indican. Por lo tanto, a la hora de que ustedes presenten el proyecto, se les estará indicando en la nota que ustedes evalúan, por ejemplo, qué sé yo, ustedes, la coevaluación es de un 10 o un 100%. Entonces, dependiendo de la nota que obtengan, por ejemplo, si tuvieron un 90 de la nota en general que se les está brindando el profesor, por lo tanto, si al alumno ustedes le pusieron que es un 50, que lo que obtuvo fue un 50, por lo tanto, si tuvo un 90, la nota sería de un 45 al alumno que ustedes le han colocado un 50% de participación. ¿Ok? Bien. En la parte A del proyecto vamos a trabajar con lo que tiene que ver el acta de inicio
o la identificación de los involucrados, quiénes son los involucrados. Y en la parte B es el plan de gestión de proyecto, en todo lo que tiene que ver con la planificación, el seguimiento, el cierre de proyecto, ¿verdad? Importante. En esta parte B deben de buscar un software libre, ya sea, puede ser el project, que en el management project pueden ser, hay otros flows que le permiten generar una secuencia de actividades que se correlacionan con respecto a la gestión del tiempo. Por lo tanto, se le recomienda el MS Project, ¿verdad? Pero existen otros, ¿ok? Ahora bien, en lo que tiene que ver en la estructura del proyecto en la parte A, tiene, según lo que indican las orientaciones de cómo es que se van a evaluar cada uno de ellos y en donde nosotros nos regimos para poder darle puntaje, tendría en la portada la tabla de contenido, una introducción, una breve introducción de lo que van a realizar. La justificación del proyecto es una justificación de lo que van a realizar, ¿ok? El acta de constitución del proyecto. ¿Qué es? ¿A qué se refiere con un acta de constitución de proyecto? Aquí es donde se establecen los diferentes objetivos, los alcances y limitaciones. ¿Ok? Se le tiene un puntaje de 40%. El proceso de inicio, una matriz de identificación de involucrados. ¿Quiénes son los involucrados en el proyecto? Me refiero en el proyecto que se está desarrollando, ¿ok? O que se va a desarrollar. ¿Quiénes son los involucrados? Y la justificación detallada de esos involucrados en el proyecto. ¿Por qué así? Porque una parte de la administración de proyectos es el manejo de los stakeholders, del cual es muy importante determinar quiénes son los involucrados para un proyecto en general, porque no se pueden dejar de lado. Y pues vamos a comentar un poco acerca de estas circunstancias que han pasado, que no se manejan bien los involucrados con respecto a lo que se le denominan los stakeholders. ¿De acuerdo? La otra parte son acciones aprendidas, la referencia bibliográfica y anexos. ¿Ok? Aquí se encuentra la estructura bien establecida, que qué es lo que conlleva que le podemos dar muy bueno, bueno, regular, deficiente o totalmente incorrecto. Así se va a evaluar tal y como lo indican en las orientaciones. ¿Ok? En la parte B, la forma de evaluación igual va a tener una portada, una tabla de contenido. Aquí es donde vamos a trabajar toda la estructura del proyecto en lo que tiene que ver con el plan de gerencia. ¿En dónde? ¿Cuáles son los requisitos para el proyecto? La estructura de desglose de trabajo, para mí es una de las partes más importantes porque es donde lleva a establecer cuál es el desglose de las diferentes actividades o acciones o paquetes también de trabajo que se realizan dentro del proyecto. Por ejemplo, también está el enunciado del alcance, la lista de matriz y atributos, cronograma de proyecto, identificación de costos, el presupuesto del proyecto, un plan de calidad, de recursos humanos, de comunicaciones, de riesgo y de adquisiciones. Eso se encuentra en el punto número 3. En número 4 tenemos procesos de control. Cómo, en cuanto a lo que tiene que control es cómo van a controlar que efectivamente se lleven a cabo las diferentes actividades. ¿Con qué? Con recursos. Cuando me refiero a recursos, me refiero a la parte humana, a la parte de sistemas y a la parte económica. ¿De acuerdo? Todas las que tienen que ver la forma en que se controlan esos proyectos para que no se salga de los límites previamente establecidos. Por darles un ejemplo, una construcción. Una construcción tiene que tener una estructura de proyecto en donde se apoyen con por ejemplo, con un software para indicar, por ejemplo, en esta semana se tienen que pegar los pisos, en esta semana se tiene que realizar inspección, en la otra semana o tal día, entonces se va estructurando cada uno de ellos. ¿Quién y cuánto es la parte económica? Para establecer incluso una parte que también vamos a ver, lo que es el PERT, en donde se pueden hallar y determinar lo que es el tiempo máximo del proyecto y también las holguras que podrían tener para poder solventar alguna circunstancia en lo que tiene que ver con tiempos. ¿Ok? Después serían los procesos de cierre. Bueno, ¿cómo se va el cierre? ¿Qué es el cierre del proyecto? Porque ahorita vamos a ver qué es un proyecto. Un proyecto no puede ser algo que continúe a través del tiempo y nunca se acabe. Eso es un error gigantesco, que la gente considera que el proyecto a través del tiempo se puede mantener de tal manera
de que después de un año seguimos con esto y no hemos terminado. No, el proyecto tiene un inicio y tiene un fin, ya vamos a ver. ¿Okay? En las lecciones aprendidas, las conclusiones, referencias y demás. ¿Okay? Esta es la forma como se va a establecer de los rubros cada uno de ellos, de muy bueno, bueno, regular, deficiente. ¿Okay? Bien, jóvenes, hasta aquí les he hablado acerca de la estructura del curso, de cómo es que se va a evaluar. En cuanto a lo que tiene que ver con los proyectos, repito, los proyectos tienen que ser máximo 4 personas y mínimo 2. Un momento. Y mínimo 2. ¿Ok? Aparte de eso, vamos a ver. Importantísimo acá de que me remitan cuando tengan la información sobre el proyecto a desarrollar para poder ir guiándolos de cómo ir desarrollando el mismo. ¿Tienen alguna pregunta relativa con la parte de la estructura, de lo que contempla este curso? Ahí les cedo la palabra, que me indiquen si tienen alguna consulta. No, gracias. Bien. Si en el transcurso igual de la tutoría pueden tener alguna duda, y si no, la pueden realizar por medio del sistema Moodle. Y un tema muy importante, los grupos tienen que estar conformados en su totalidad, porque si no están conformados, posteriormente, en una fecha, tal y como lo indican las orientaciones, mi persona tendría que conformarlos. Y ahí no sabría decir si son de un lugar o de otro lugar, desconozco. Entonces, ni tampoco por la afinidad o por los diferentes carreras que cursan ustedes. Por lo tanto, lo tendría que unir en grupos de 4 y así de esa manera. Entonces, es importante que se vayan comunicando entre ustedes para que generen esa, esa interacción para poder generar los cursos, perdón, los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ya es hora de que estén conformando esos grupos. Bien. Dentro de esta tutoría tenemos capítulo 1, 2. Vamos a iniciar con la parte de lo que es el capítulo 1 y 2. Ese es el libro, la parte del libro de texto que se llama Gerencia de Proyectos. Espero que todos lo tengan y también que, aparte que lo tengan, que ya hayan interiorizado cada una de las partes. Y también existe una parte en donde ustedes requieren que la guía, ¿verdad? Ese se encuentra importantísimo para que la vayan utilizando. ¿Ok? Bien, vamos a analizar. En primera instancia, cuando le hablan de un proyecto, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿El proyecto qué será? Bueno, el proyecto busca una solución inteligente a un planteamiento de qué, de un problema, la cual tiene o tiende a resolver la necesidad humana. O sea, en ese sentido lo que hace es mm, diferentes ideas, inversiones, por ejemplo, de montos distintos, de una tecnología. Es decir, un proyecto, lo más importante acá es que un proyecto es una iniciativa única, con un principio y un final determinados. Inicia a partir de, por ejemplo, el proyecto de ustedes en la carrera que se encuentren. Quieren tener bachillerato, la licenciatura y la maestría. Entonces, el proyecto de ustedes lo conforman en paquetes de trabajo en el sentido que decir, bueno, mi meta es para 3, 4 años, es tener el bachillerato. Dentro de 2 años más, tener la licenciatura. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes establecen una circunstancia que dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para tener eso? Bueno, yo tengo esta malla curricular, yo necesito cursar cada uno de ellos. Por lo tanto, tiene un inicio y debe tener un final. ¿Ok? Entonces, cada una de esas personas deben de alcanzar esas metas. ¿Dentro de qué?
obviamente tenemos que analizar varias cosas. Uno, el costo. ¿Cuánto me va a costar eso? Y es un costo, pues, económico, puede ser alto, dependiendo de. También, aparte de eso, el costo de que desvelarme, de que dejo de cosas que hacer, tengo que hacer otras cosas y tengo que dedicarme a esto. El plazo, ¿cuánto voy a dedicar también para esto? Para poder salir en cuánto tiempo. Por ejemplo, eh, mi bachillerato yo lo saqué en 4 años en la universidad pública, cuando se debería sacar en 5. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo comprimo. Yo necesito sacarlo antes, lo antes posible. Por lo tanto, tengo que llevar no 4, tengo que llevar 5 o 6 materias, por ejemplo. Y también tiene que ver con la parte de calidad, obviamente. Ahora, cuando se habla de proyectos, en gestiones de proyectos, hay un, un ente que es el PMI, que es y el libro que es el PMBOK, ¿verdad? Que establece que es un proyecto y nos dice que es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único. Eso es lo que nos dice el PMBOK. Es temporal, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Okay? Los proyectos son complejos y únicos que se realizan solo una vez. Si tenemos que aplicar otro proyecto, tiene que ser, cada uno tiene, un proyecto es muy interesante, un proyecto, cada uno es tan distinto. A pesar de que le aplicamos una serie de herramientas que quizás puedan ser iguales, cada uno son distintos. Esto no es machotero. Cada uno de los proyectos en los cuales ustedes van a estar son distintos. Que tenemos unos formularios que permiten guiarnos, pero cada uno se tiene que adaptar a las necesidades de los proyectos. Los proyectos están limitados, por supuesto, por presupuesto, por cronogramas y recursos, por supuesto. ¿Por qué? Porque le dan un proyecto y le dicen, bueno, este proyecto para desarrollarlo tenemos 40 millones de colones, ¿ok? Y se tiene que terminar este año, ¿ok? ¿Cuáles son los recursos que me van a dar para poder hacerlo? Los proyectos se desarrollan para resolver un objetivo claro o un conjunto de objetivos. Un proyecto se determina para resolver alguna circunstancia en un momento determinado. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Tiene que determinar cuál es el objetivo para cuál fue creado ese proyecto. ¿Ok? Y siempre van a ser enfocados en el cliente, van a ser enfocados en la persona que así lo necesite, ¿verdad? Ahora, los atributos clave que comparten todos los proyectos, es que tienen un ciclo de vida definido. Ya vamos a ver qué es ese tipo de ciclo de vida que tienen. Además, son bloques constructivos para el diseño y ejecución de estratégicas de las organizaciones. Analiza y las estructuras, ¿ok? Las estructuran. Los proyectos son responsables de productos, servicios, procesos de organizaciones novedosas y mejoradas. ¿Por qué? Porque los productos que se están desarrollando o servicios van a ir de acuerdo a las necesidades y esas necesidades se dan constantemente. Entonces, por lo tanto, son, siempre varían, ¿ok? Siempre varían. ¿Y esto qué implica? Implica una gerencia del cambio, ¿ok? Una gerencia de que cómo vamos a trabajar con este cambio, cómo vamos a asumir los nuevos cambios, ¿ok? Entonces, también implica traspasar fronteras funcionales y organizacionales. ¿Qué pasa con esta parte de funcionales y organizacionales? En una estructura de alguna institución o de una empresa, puede ser que se trabaje con fronteras en el sentido de que la estructura sea funcional, sea por procesos u otro, en donde necesitamos que el proyecto traspase esas fronteras. No podemos ver que sea únicamente para una unidad, es para toda la organización. ¿Okay? Por lo tanto, tiene que tener el involucramiento de cada una de ellas. Las funciones tradicionales de gestión, como planeación, organización, motivación y control, se aplican a la gerencia de proyectos, a cómo es que estamos trasladando y transformando cada una de las diferentes etapas para generar un proyecto. Y obviamente que el principal resultado de la satisfacción
del cliente. Claro está que bajo las limitaciones que tengamos para poder generarlo. Entonces, los proyectos finalizan cuando, después de la culminación exitosa de sus objetivos de desempeño y aquí le pongo un de que a veces no concluimos con el proyecto por un tema, por darle un ejemplo, por un tema de recursos o por un tema de que no se plantearon bien los objetivos. Entonces, ahí va una serie de mediciones que tenemos que ir realizando a través del tiempo, que se les denominan inputs, en donde nos permiten realmente determinar cómo es que este proyecto va a llevarse cada día y, aparte de eso, si vamos a llegar a la meta. Este fenómeno me encanta mucho porque aquí establece una diferencia entre un proceso y un proyecto. Por ejemplo, un proceso repite el proceso o producto. En el proyecto hay un proceso o producto nuevo. En el proceso tenemos varios objetivos. Un proyecto tenemos un objetivo. En el proceso es permanente. En este caso el proyecto es temporal. Proceso, ¿qué significa el proceso? Es que constantemente tengo que volver a hacer, por ejemplo, el día a día, el día a día, día. No se está trabajando en el mismo día a día, día a día, día, no. No, tenemos que separarlo, ¿ok? En general, aquí, aparte de que se cambia el status quo, en el sentido de que no es hacer lo mismo, sino es trasladarlo a poder llevar a un buen puerto este proyecto. ¿Okay? Bien, el ciclo de vida del proyecto. Lo primero que tenemos es la conceptualización. ¿Cómo determinamos que se va a hacer ese proyecto? Bueno, tenemos que analizar y determinarlo. Todo puede comenzar con una idea o con una lluvia de ideas. También tiene que ver con las necesidades. Se ve por una necesidad. Por darle un ejemplo, la ruta 1, la construcción de la carretera hacia San Ramón. Bueno, es una necesidad, claro, que no es una necesidad de este año, ¿verdad? Ni del año pasado. Es una necesidad de hace más de 40 años, ampliar esa carretera. Bueno, y tenemos que conceptualizar cómo vamos a hacerlo. Eso va implicando también la cantidad de horas hombre establecidas o que se requieren para poderla realizar. ¿Okay? Luego, de allí viene lo que es la planeación. En planeación involucra los objetivos, involucra la estructura de decir, bueno, ¿cómo es que vamos a ir ejecutando este proyecto? ¿Okay? Llega hasta la etapa de decir, bueno, aquí son los objetivos, estas son las metas, estos son cada uno de los stakeholders, cada una de las circunstancias que se tienen que ir apoyando para después llegar a un punto en donde nosotros decimos, bueno, echémosla a andar. Y esa es la ejecución. La ejecución tiene, con horas hombre, va altísima, es decir, conllevamos horas hombre en donde la ejecución, pero aquí hay un tema muy importante, que la ejecución por ejecución no es nada si no se tienen controles. Y los objetivos deben de evidenciar cómo podemos controlar esto. Entonces, después de tener esa ejecución, ahora sí, viene una etapa que tenemos que ir dejando el solito proyecto, que es la terminación, el cierre del proyecto. ¿Okay? Entonces, el ciclo de vida del proyecto es la conceptualización, la planeación, la ejecución y último, la terminación. ¿Ok? Ahora, hay una serie de efectos. Que como vemos en esta filmina, tenemos los siguientes. Cuando hay una conceptualización, comienza a determinarse varias cosas, que es interés del cliente, quiénes van a participar, cuáles son los recursos que se van a dar y también obviamente la intensidad. Claro está que
en la parte de la ejecución es donde tenemos mayor interacción. ¿En qué? En el interés del cliente. Por ejemplo, yo estoy deseando que termine la carretera 1, de ruta 1, de esas presas, de esas circunstancias, ¿verdad? Bueno, la participación del proyecto, ¿cuánta gente está involucrando? ¿Cuáles recursos están utilizando? Ajá. Y también existe una determinación en donde una curva va bajando lo que es la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Porque primero pensamos de que si se va a hacer, se va a realizar, se va a realizar. Bueno, y si pasa esto, y cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones. Pero después, como vamos ejecutando y se van viendo las cosas y llegamos a la terminación, va bajando esa incertidumbre, también cada uno de los recursos, pero sí aumenta el interés del cliente y la participación del proyecto. ¿Okay? Y puede cambiar a lo largo del ciclo de vida. Ahora, esta parte es importantísima. ¿Cuáles son los factores de éxito para un proyecto? No es uno, ni son 5. Es el involucramiento de cada uno de ellos. Es que exista el presupuesto determinado y bien establecido, ¿m? La aceptación del cliente, el tiempo que se estableció con base a los objetivos, el desempeño, y cuando me hablo del desempeño es el correcto, eficiente desempeño. ¿Para qué? Para que exista un éxito del proyecto. Debe estar un involucramiento de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora, existe, y me gustaría brindarles a ustedes una herramienta en donde les permita poder analizar qué tan maduro es la gerencia de proyectos en cada una de las diferentes instituciones o empresas que ustedes están. ¿Para qué? Para que determinen ustedes el grado de madurez que tienen con respecto a la gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque resulta que en algunas instituciones o algunas empresas, no sé si ustedes han escuchado lo que es el PMO, en donde tenemos una área específica en donde de ahí nacen los proyectos. Hay otros lados que tienen carteras de proyectos. Bueno, habría que ver qué es el nivel de madurez para poder realizar esto. ¿Okay? Y aquí donde establecemos en muchas veces en los casos es que tenemos un nivel de madurez bajo, que donde hay poco apoyo y el apoyo tiene que ser gerencial. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los proyectos se caen. ¿Por qué? Porque el nivel de madurez es tan bajo. Ahora tenemos 3 niveles importantes. Ok. Lo que le mencionaba con respecto a los stakeholders. ¿Qué son stakeholders? Eso es lo que se llama la gerencia de interesados. ¿Cómo establecemos esa relación de esos stakeholders? Bueno, sería desde la parte interna es la alta dirección. Tenemos que mantener informada, tiene que participar, la contabilidad tiene que estar involucrada. Gerentes funcionales, ¿como qué? Pueden ser directores, pueden ser gerentes de las diferentes unidades, miembros del equipo de proyecto. Uh-huh. Importante. Para cada uno de los proyectos se tiene que establecer un equipo de proyecto. Y el equipo de proyecto no es porque yo quiera, sino también por un tema de afinidad o de profesión incluso, dependiendo del proyecto. ¿Okay? Dentro de la parte externa, ¿quiénes son? Los clientes, los competidores, los proveedores y los grupos interventores, como ambientalistas, políticos, consumidores, entre otros. Aquí hago un espacio para decir lo siguiente. Por ejemplo, ya hace varios años se quiso establecer una represa en una zona del país en donde era muy rica de agua y demás. Uh-huh. Resulta que tenían todos los asuntos internos para el proyecto bien contemplado. Entonces iban a hacer una represa. Claro está que esa represa les va a permitir generar una serie de beneficios. Uh-huh. Pero resulta que nunca establecieron en los stakeholders a los interventores.
Resulta y sucede que los dueños de las propiedades lo estaban haciendo en una parte indígena. Entonces, ¿qué pasó? No hubo una correcta comunicación con los stakeholders y esto conllevó a demandas millonarias y no se pudo proseguir con el mismo. Bueno, perdón que está todavía aquí esto. Ok, vamos a ver si puedo borrarlo. ¿Por qué no? Bueno, el capítulo 5, que es gerencia del alcance. Me gustaría que se quedaran para ver un tema que voy a entrar también en el tema ya específico de no solamente la teoría, sino también de el manejo de cómo se puede realizar incluso el PERT, que vamos a ver de qué se trata. ¿Okay? En la gerencia del alcance, el capítulo 5, bueno, el primero es el desarrollo conceptual, que sería que ocupa objetivos de proyecto mediante la búsqueda de qué, de formas de cumplirlo. Y los pasos claves son declaración de la problemática o necesidad, es decir, bueno, ¿cuál es la necesidad que implica de desarrollar este proyecto? ¿Cuál es la problemática? Vamos a recopilar información, cuáles son las restricciones, análisis de las alternativas y los objetivos que plantea para desarrollar el proyecto. La declaración del alcance. Eso también tiene que realizar ustedes en el proyecto. Ese es el corazón de la gerencia del alcance. Es decir, aquí donde establece ustedes los esfuerzos del equipo para crear y gestionar o documentar y aprobar los parámetros del proyecto. ¿Ok? Como los pasos claves serían, bueno, ¿cuáles son las metas del proyecto? ¿Cuál es el plan de gerencia del proyecto? ¿Cuál es la estructura de desgloses de trabajo? Lo que yo les decía. Bueno, ¿cuál es esa estructura que van a ustedes a realizar? Lo que se les denomina el EDT. Y creación de la línea base del alcance hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces, la línea de los bloques, lo que son individuales, lo que establecemos como metas utilizando el EDT es, por ejemplo, tenemos el inicio del proyecto. Ajá. ¿Cuáles son sus metas? ¿Para qué? Para poder llegar a la terminación del proyecto. ¿Okay? ¿Cuáles son cada una de las metas que deben de cumplir para poder terminar ese proyecto? Después que tenemos eso, ahora sí, vamos a algo que se lo llama la estructura del trabajo, en donde, por ejemplo, aquí estamos bajando uno que es la implementación de la IT, de establecer. Entonces, este proyecto tiene entregables. ¿Mm? ¿Por qué tiene entregables? Porque si no tiene entregables, ¿en donde yo puedo, uno como gerente de proyecto, puede evidenciar que efectivamente va por buen camino para poder contemplar o poder trabajar con cada una de estas metas? No se podría. Entonces tenemos entregables. Por ejemplo, para implementar un sistema informático, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son cada una de las estructuras, lo que son entregables? Bueno, vamos a presentar la propuesta, vamos a buscar sobre el tema del consultor de IT, buscar apoyo, hacer cada una de las diferentes cosas. Como verán, esto comienza con 1. Puede tener 1.2, 1.3, todos se diferencian con el 1, van con el 1. Y lo que tiene que ver con los paquetes de trabajo es decir, ahora sí, ¿qué voy a entregar, por ejemplo, en el 1.4? Como ven, se establece cada uno la parte jerárquica de donde voy a entregar esos productos, yo le llamo, que nos permiten llegar a los entregables. ¿Okay? La autorización de trabajo, bueno, una vez que tenemos ya la definición de alcance, los documentos de planeación, alcance, debemos de tener algo que es la luz verde. Sí, vamos, adelante. Pero ¿cómo? Tiene que haber un documento donde dice, bueno, a partir con todos estos alcances que ustedes establecieron, se da luz verde que inicie el proyecto. ¿Okay? Entonces debe tener una autorización.
Reportes, la función determinado tipo de función va a reportar la regularidad de cada una de las cosas. ¿Tenemos sistemas de control? Claro que sí, los sistemas de control de manera sistemática y exhaustiva, en donde tenemos las diferentes que se encuentran acá, que sería el control de configuración, de diseño, monitoreo, tendencias y otras. Y llegamos al cierre del proyecto. El cierre del proyecto no es simplemente decir, ya, se cierra, ya, no vamos a trabajar más, ya se finiquitó. No, tiene que haber un acta de cierre del proyecto, en donde se establece todos esos entregables que se necesitan para el proyecto, que son, por ejemplo, los registros históricos, el análisis de postproyecto y el cierre financiero, que es un análisis contable de los fondos del proyecto. Es decir, bueno, cuánto se gastó, cuánto fue las comparaciones de cada uno de ellos. ¿Ok? Listo. Entramos al capítulo 9. Y este capítulo 9 es el que quiero que pongan mucho más atención sobre cómo es la programación de proyecto, lo que tiene que ver con las redes, la estimación y la duración de la ruta crítica, que espero que ustedes ya hayan determinado en el libro de texto y los diferentes problemas que se pueden conllevar para poder desarrollar y decir que tenemos una ruta crítica, ajá, y que podemos decir, bueno, ¿cuánto dura este proyecto? Tenemos tiempos que son optimistas, tiempos pesimistas y un tiempo normal. ¿Cómo es que se obtiene eso? Bueno, la programación de proyecto, bueno, los proyectos, en cada una de las metas y la metodología, para poder realizar se crea un cronograma que pone en manifiesto la lógica de la red, ajá, en donde van relacionando las diferentes actividades entre sí de manera coherente. Es decir, como vimos anteriormente, vimos que existe un flujo, que meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Para poder desarrollar en el EDT, usted dice, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto, pero para hacer esto, bueno, les pregunto, por ejemplo, para hacer una casa, ¿es necesario tener primero los planos o primero vamos a comprar los materiales? Tenemos que tener primero los planos, entonces es un restrictivo, ¿ok? Que tengo que comenzar por ahí, ¿ok? Entonces, en la identificación de objetivos de proyecto y todas las actividades para completar un proyecto, se requiere llevar a cabo cada actividad o cada tarea una forma lógica o algo que se llama la estructura de desglose de trabajo. En donde, como vemos acá este ejemplito, tenemos cada una de estas secuencias, que es A, B, C, D, E, F, G. Primero identificar el tema, investigar el tema, el borrador, estudiar el artículo, preparar la presentación, documento final, finalizar la presentación y finalizar. Hoy me levanto, me lavo los dientes, después de que me lavo los dientes me voy al baño, después de que me voy al baño me cambio, después de que me cambio ya puedo hacer tal otra cosa. O sea, cada una de esas partes. ¿Ok? Existe otra opción, ¿verdad? Que es la lógica secuencial de un proyecto, en donde podemos hacer varias actividades a la misma vez. Por lo tanto, como vemos en esta otra, en donde nos permite de una manera no tan lineal que podemos establecer de que mientras inicia la actividad D, podemos hacer la actividad F. Importantísima esta parte. Entonces, dentro de la terminología clave de programación, lo primero es, ¿qué es una actividad convergente? Una actividad con dos o más actividades que predecesoras. Ujú. Con una o más, perdón, con dos o más actividades predecesoras inmediatas. Ajá. Que estas tareas influyen hacia adentro. Eso quiere decir, por darle ejemplo, tenemos una actividad, aquí tenemos otra actividad y ellas caen a una. Entonces, eso es una actividad convergente. ¿Ok? Convergente. ¿Ok? Y así lo puedo borrar. ¿Ok?
La otra sería una actividad divergente. Es una actividad con dos o más actividades sucesoras. Sucesoras. O sea, tareas que fluyen hacia afuera. Entonces, hacen un recorrido de la red en donde, más gráficamente, lo tendríamos de la siguiente manera. Vamos a ver. Le tenemos esta actividad. De esta divergente, lo que hace es diverge hacia dos o más actividades. ¿Ok? Esa es la actividad, digamos, A, B, C y D. ¿Ok? Eso es una actividad divergente. ¿Claros? Como el agua. El alcance, bueno, ¿hasta dónde llega el alcance en el sentido del trabajo? Es decir, describe y completo nombrar todas las actividades realizadas, los recursos consumidos, los productos finales que resultan, incluidos las partes de calidad, estándares de calidad. El diagrama de red, bueno, ¿cuál va a ser el que se va a utilizar? Ese diagrama de red, una esquemática de relaciones, que vamos a ver. La estructura del desglose de trabajo es un árbol que es genealógico, dice acá, en donde estructura cada una de las diferentes actividades que se requieren. ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos finales del proyecto. ¿Okay? Un evento, bueno, un punto de actividad, ya sea en inicio o final. En donde en menudo estamos hablando de la fecha de las flechas en lo que es el Activity on a Row, que es el OA, que vamos a ver sobre cada uno de los temas. Importante. Estos datos que estoy viendo acá, esto, a pesar de que sea teoría, lo vamos a tener que utilizar y analizar para la hora de crear los diagramas PERT. ¿Okay? Porque ¿qué es fecha de fin tardío o qué es fecha de inicio temprano? Lo que se llama late start o early start. ¿Okay? La fecha de fin tardío es la fecha de fin tardío que una actividad puede comenzar sin demorar un hito, es decir, sin tener alguna circunstancia que nos permita hacer algo. Normalmente la fecha de terminación del proyecto. ¿Okay? La fecha de fin tardío. Ahora, la fecha de inicio temprano, lo que es el early start, es la fecha de inicio temprano en la que las partes no completadas de una actividad o un proyecto pueden comenzar. Ajá. Vamos a verlo. Holgura. ¿Qué es holgura? Realmente la holgura lo que nos hace es decir cuánto tiempo todavía podría llevar yo el proyecto. O sea, tengo 5 días de holgura. O sea, puede ser que esos 5 días que tenga ahí, yo los pueda, como dice, yo los pueda jugar con ellos. O sea, puedo retrasarme dependiendo de. ¿Ok? Y algunos lados le llaman flotador, holgura de ruta. ¿Ok? Y eso va relacionado con la fecha de fin tardío y la fecha de fin temprano. Es la resta de ellos. La ruta crítica. Bueno, la ruta crítica se determina siempre en donde nosotros, a la hora de plantear el PERT, no tengamos, donde no se tenga holgura. Hay ocasiones en donde no tenemos holgura, por lo tanto, esa va a ser la ruta crítica. ¿Ok? En otras palabras. Ok, y hablamos de nodo y paquetes de trabajo. Vamos a entrar más sobre el tema de predecesoras, es decir, todas aquellas actividades que anteceden. Un recorrido hacia adelante es de izquierda hacia derecha. Vamos de esta forma horizontal. El recorrido hacia atrás, pues vamos para atrás, depende de las fechas de fin tardío, vamos para atrás. Marcamos una ruta lógica y cada una de las horas y demás. Ok, importante. Existen dos métodos más comunes para la evaluación de redes de actividad que implican las lógicas de actividad de flecha
que es lo que se llama Activity on Road, que es AOA, y la actividad de nodo, que es Activity on Node. Okay. El método de Activity on Road, la flecha representa la tarea o actividad y el nodo significa un marcador de eventos que sugiere la realización de una actividad y el potencial para iniciar el siguiente. En cambio, la AON, el nodo representa una actividad y las trayectorias de flecha muestran la lógica del nodo a la red. En este caso específico para este curso, vamos a trabajar con el enfoque de Activity on Road, es decir, AOA, que es el que, perdón, en este enfoque vamos a utilizar con el AON. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea más popular, vamos a trabajar específicamente con un énfasis eh, de que son la forma en cómo vamos a diagramar, que nos va a permitir determinar y analizar, es las actividades con respecto a cada uno de los nodos. La que vamos a utilizar es esta. ¿Ok? Estamos casi finalizando para entrar ya directamente en lo que es el desarrollo de una red. Pero esta parte es importantísimo. Que el diagrama de una red es un proceso lógico y secuencial que requiere que usted considere el orden en que debe ejecutarse cada una de las actividades del proyecto tan eficientemente como sea posible. Hay dos métodos principales de las actividades, que es el PERT, el CPM, ¿verdad? Ahora, existen reglas de oro, es decir, así tenemos que trabajarlas. La primera es, número 1, antes de la creación de la red, debe hacerse un ordenamiento de las actividades, según sus relaciones de precedencia, es decir, quién va primero, quién va después. ¿Ok? Todas las actividades deben relacionarse lógicamente. 2. Por lo general, el flujo de diagramas de la red va de izquierda a derecha. 3. Una actividad no puede empezar hasta tanto se haya completado todas sus actividades predecesoras relacionadas. 4. Las flechas de la red indican la precedencia y flujo lógico. Van a encontrar unas flechas. Y cuando digo precedencia viene de aquí hasta allá. ¿Ok? Primero uno y pues el otro. O lo que llama el flujo lógico. Las flechas se pueden cruzar entre sí, aunque les recomiendo que no se realice. Eso no debe de realizarse. ¿Ok? Cada actividad debe tener un identificador único. Es decir, puede ser A, B, C, D, dependiendo de cómo lo coloquen. ¿Okay? Un número, una letra, un código, etcétera, cual sea el que ustedes lo denominen. Pero por simplicidad, estos identificadores ocurren de forma ascendente. A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o un código. ¿Ok? No se permiten ciclos o circuitos entre las actividades que se relacionan, que se haga algo cíclico. ¿Ok? Y aunque no se requiere comúnmente, se inicia un proyecto con un solo nodo, aunque no se requiere. Incluso si múltiples puntos dan inicio y son posibles, dice. Un punto de nodo único también suele utilizarse como indicador de terminación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Tengo que inicia con un solo nodo. Se segrega. ¿En qué? Se puede segregar en actividades divergentes o actividades convergentes, pero que al final finalizan en un solo nodo. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir.
Ok. Estas formas son actividades vinculadas en forma paralela, recurrentes. Ahora, tenemos lo que es la actividad convergente, como lo estaba mencionando. Esta es la forma como convergen en la actividad D. Y el otro sería, bueno, aquí la actividad D dice, solo puede comenzar esta actividad D, solo puede comenzar después de finalizar las actividades A, B y C, solamente. Ahora, las divergentes, como la vemos acá, y dice que las actividades B, C y D pueden comenzar hasta que termine la actividad A. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplito que nos pueden colocar en, en cualquier actividad práctica. ¿Ok? Tenemos los nombres de las actividades. A, B, C, D, F, G, H y J, K. La descripción, bueno, aquí están las descripciones de cada uno de los paquetes que tiene que realizar. Y lo ven acá que están las predecesoras. ¿Qué es esto? ¿Qué es predecesoras? ¿A qué se refiere con predecesoras? Quiere decir que la actividad B, que es diseñar el cuestionario, es la actividad que sigue después de firmar el contrato. Como lo ven, ese es el contrato. Les mencionaba anteriormente que comenzamos con un nodo y terminamos con otro nodo. Por lo tanto, tenemos el A y dice aquí que el B es diseñar el cuestionario. ¿Cuál es la predecesora? El A. Ok. Vamos a la actividad C, investigar el mercado del objetivo. Dice que la predecesora es el A. Por lo tanto, no puedo colocarla aquí en B. Me está diciendo que no. Me dice que sigue de A. Por lo tanto, aquí se encuentra. Y vamos a una parte más interesante. Esta que está acá, que es la D. La D, que es aplicar muestra de la encuesta, dice que las predecesoras son B y C. Por lo tanto, acá B y C preceden a D. Por lo tanto, en este caso es una actividad convergente. ¿De acuerdo? Y así se tiene que ir estructurando. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Ok? Hola, hola. No, profe. Ok, perfecto. Ahora, la estimación de cada una de las diferentes duración de las actividades va a depender. Puede ser por experiencia, por opinión de expertos o una derivación matemática. Entonces, para poder obtener una estimación probabilística razonable para la duración de una actividad, tenemos que identificar tres valores. Tres valores se identifican. ¿Los cuales son? Uno, la duración más probable de la actividad, es decir, lo que más probable podría de darse. En un momento que voy a conectar la computadora. Gracias. La duración más probable de la actividad. La duración más pesimista, es decir, es lo que podría llevarse a cabo en el tiempo tal. Y la tres, es la duración más optimista. Tenemos tres tiempos y siempre tiene que sacarse esos tres tiempos. ¿Por qué? Porque no es porque yo lo sé, o sea, porque yo digo que así tiene que hacerse. No, tenemos que sacar esos tres tiempos para poder posteriormente hacer una estimación. ¿Cómo? Se tiene que hacer por medio de, voy a borrar esto un momento, de esta fórmula.
¿En dónde? Vamos a hacer el tiempo estimado para la actividad. Y el tiempo estimado para la actividad se hace de la siguiente forma. Tiempo estimado de la actividad es igual a más 4m más b, todo eso dividido entre 6. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es M? A es el tiempo más optimista para completar la actividad. M es el tiempo más probable que tengo para poder realizar, lo que es la moda de la distribución. Aquí se establecen algo que no sé si ustedes se acuerdan, que es la curva de Gauss, en donde se establecen sigmas, positivas, negativos, y es qué tanto me voy yo de lo normal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces me permite tener un tiempo estimado. ¿Ok? Siempre es así. Utilicen esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo. Y aquí entramos a la parte de ejemplos. A ver, tenemos de las diferentes actividades, la descripción, y tenemos 3 tiempos. La optimista, la más probable y la pesimista. Con su calculadora, en el caso de ustedes, van a poder utilizar en Excel. Yo les recomiendo que lo hagan en Excel. ¿Okay? Entonces, tenemos esos tiempos. Tenemos que obtener un TE, es el tiempo estimado. ¿Ok? Entonces, utilizamos la fórmula por cada uno de ellos, lo cual nos dice que TE, por ejemplo, para el caso de la primera, que es firmar el contrato, tenemos optimista, tenemos probable, tenemos pesimista. ¿Cómo sacamos eso? Tenemos que TE es igual a A, está ahí, que es el optimista. En este caso, es 3, más 4M multiplicado por M. ¿Quién es M? Es el más probable, o sea, 4. Más B. ¿Quién es B? El pesimista, es decir, 11. Todo esto lo dividimos entre 6. Por lo tanto, si decimos que 3 más 4 por 4 más 11, todo eso dividido entre 6, nos da que el TE, tiempo estimado, es de 5. Esto es para el primer caso. ¿Ok? Para firmar el contrato. Ese es el tiempo estimado. ¿Ok? ¿Ok? Como lo ven acá, firma el contrato. El tiempo estimado es 5. Para diseñar el cuestionario hacemos el mismo, aplicamos la misma fórmula y nos da también que 5. Y así para cada uno de ellos. Nos establecen predecesoras. Entonces, por lo tanto, aquí podemos poder hacer la red y también tenemos el tiempo para poder realizarlo en cada uno de ellos. ¿Okay? Ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es construcción de la ruta crítica.
La construcción de la ruta crítica tiene lo siguiente. Utiliza dos recorridos. Un recorrido que es hacia adelante, a lo largo de toda la red, desde la primera hasta la última actividad, o del nodo 1 al nodo 2, hasta el último nodo. ¿Ok? También tiene un recorrido hacia atrás, desde el nodo último hasta el nodo inicial. Vamos que A, F, F, hasta A. Claro que por aquí van a intervenir otras, ¿verdad? Aquí tienen otras actividades. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, dentro de esa gama de actividades y de predecesoras y demás, vamos a establecer la ruta crítica. Y la ruta crítica se define como serie de actividades interdependientes de un proyecto que se conectan de extremo a extremo y determina la longitud total más corta del proyecto. Más corta. Pero aquí hay un secretito. Por ejemplo, vamos a hacer la red de recorrido hacia adelante. La estructura o la forma en cómo se dibuja esto, pueden hacerlo en Excel, en donde les va a permitir a ustedes establecer lo siguiente. Incluso en mi persona yo no lo coloco los nombres de cada uno, pero pueden hacerlo de esa manera. Porque ya anteriormente dijimos que era A, por ejemplo. A, firmar el contrato. Yo nomás le coloco el A. Pero bueno, aquí lo hacen así. El libro lo hace así. A, B, y de acuerdo como están las predecesoras, ¿verdad? C, D, E, F, G y H. ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué así? Porque así están las predecesoras. Dice que D inicia después de haber terminado B y C. Nos dice que F inicia después de D. Y así cada uno de ellos. Ahora bien, recuerden que sacamos tiempos estimados. ¿Cuáles son esos tiempos estimados? ¿Dónde se colocan? Los tiempos estimados se colocan específicamente debajo de. El primero decía que era 5. Perdón, aquí vamos a borrar este. No se visualiza muy bien. El primero dice que son 5. No, creo que con este no se ve muy bien. Con este. 5, 5, 6, 13, 6, 9, 4 y 2. ¿Ok? Ya establecimos que era A y lo que dice aquí contrato. Ahora bien, esos otros numeritos que están acá, que ustedes ven, ¿qué son? ¿Qué es esto? ¿Dónde salió esto? En la teoría que estuvimos hablando, recuerdan lo que era inicio temprano y finalización temprana. Early finish. ¿Ok? Entonces, existe también otra que es fin tardío y inicio tardío. Aquí vamos a ver, en la primera instancia, en la parte superior se coloca el inicio temprano. El inicio temprano, en este caso, es 0. Es decir, 0 días, o 0 horas, o 0 días, o 0 meses. Recuerden que les dije que duró 5 meses, 5 días. ¿Ok? Colocamos el mismo tiempo acá, en este punto, arriba, el cual se traslada hacia el nodo que se encuentra acá. ¿Ok?
Y aquí tenemos el primero. ¿Ok? Este es lo que se le denomina el inicio temprano. Ahora sí, ¿de dónde sale este 10? Este 10 sale de 5 más 5 me dan 10. 5 que traía más 5 que dura la actividad B me dan 10. Este que se encuentra acá es el fin temprano. ¿Ok? Lo trasladamos. Aquí es donde viene el punto más interesante. Lo vamos a trasladar acá a la siguiente nodo. ¿Qué trasladamos? Trasladamos el 10. La actividad dura por sí misma, tiene un tiempo estimado de 6, por lo tanto, el fin temprano es 10 más 6, 16. Ok. Sigamos para abajo. Aquí. ¿Por qué en esta que se encuentra aquí no colocamos 10? Porque venía 10 días, digamos, de la actividad B. Resulta y sucede que de acuerdo a la teoría, tenemos que trasladar hacia el lado derecho, dependiendo si es convergente o divergente. En este caso, trasladamos, como vemos acá, de la actividad C, trasladamos 5 días, resulta que él dura 6. 6 más 5 son 11. Para poder trasladar cuando llegamos a una actividad que en este caso es convergente, aquí estoy trasladando 11, vamos a poner el 11. ¿Cuál traslado? ¿El 10 o el 11? Traslado el 11, que es el superior. Porque voy a arrastrar. Arrastro el superior, el de que tenga más días. ¿Ok? No el 10. Ojo, no el 10. El 11. 11 más 13, 24. Aquí no tengo ninguna otra actividad divergente ni convergente, sino lineal. Por lo tanto, traslado el 24. 24 más 4, 28. Vamos para abajo. Acá igual, traslado 11 más 9, que es el tiempo estimado, son 20. Ahora bien, aquí es donde quería llegar. Este último, ¿cuál es el tiempo de aquí o de aquí que traslado? Traslado el superior, es decir, el que me va a durar más. Y el que me va a durar más, en este caso 20, 28 y 16, el que me dura más es el 28. 28 más 2 son 30. Y listo. Ese es el recorrido hacia adelante. Por lo tanto, aquí yo podría decir rápidamente que lo que dura el proyecto son 30 días, 30 meses, 30 con este dato. No sé si ahí me debe entender, si tienen alguna consulta. Ese es el recorrido hacia adelante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ahora voy para atrás. Ojo, voy para atrás. Por lo tanto, yo no comienzo para allá. No. Repito, voy para atrás. Voy para atrás. Entonces, para que vean la diferencia, aquí hacia adelante no tenía nada aquí abajo. ¿Lo ven? Nada. Todo lo tomé arriba.
Nada. Ahora, cuando vamos hacia atrás, colocamos la misma fecha que se terminó el proyecto. Ahora sí, viene la parte interesante. ¿Se suma o se resta? Voy para atrás. Voy a restar. ¿Qué resto? 30 menos 2, que ese es el tiempo estimado. 30 menos 2, 28. 28. En este caso, voy para atrás. Ese 28 tengo que trasladarlo, que es el tiempo menor, y lo traslado para cada uno de ellos. ¿Lo ven? Vámonos por el medio. 28 menos 4, me quedan 24. Lo traslado acá. 24 menos 13, voy 11. Voy a parar. Vamos al de arriba. 28 menos 6, 22. Voy para abajo. 28 menos 9, 19. Ok. ¿Por qué paré? Por lo siguiente. Vean que a esta no solamente le llega este, sino también llega este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando es para atrás, voy a utilizar el tiempo menor. El de hacia adelante tiene que utilizar el tiempo mayor. Cuando voy para atrás, utilizo el tiempo menor. ¿Qué quiere decir? Que 22 y 11, utilizo el tiempo menor. 11. 11 menos 5, 6. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el tiempo menor para llegarme a este? Le llegan 2. Me llega este y me llega este. El tiempo menor es 11 o 19. Ah, es 11. Por lo tanto, lo coloco. Perdón, este no es. Este no es. Aquí. Ahí. Lo coloco el 11. 11 menos 6, 5. Ahora, este último, porque voy de la derecha a la izquierda, ¿cuál coloco? ¿El 6 o el 5? Tengo que colocar el menor, 5. 5 menos 5 me da 0. Ha sido completado. Es la forma de poder corroborar que efectivamente inicié con 0 hacia de izquierda a la derecha y de derecha a la izquierda. ¿Okay? Aquí hay un tema interesante. ¿Existen holguras o no existen holguras? ¿Qué quiere decir con eso? Existen tiempos que yo pueda con inicio, con early, con un inicio tardío o con un final tardío. ¿Cuáles son esos tiempos para poder yo decir, bueno, esta es mi ruta crítica? ¿Cuál de ellas para allá o para allá? Esta es mi ruta número 1, voy a ponérselo así. Tengo otra ruta número 2 y tengo otra ruta que va para allá y para allá. Ruta 3. Y tengo otra ruta que va para allá, va para acá y va para acá. Tengo 4 rutas. ¿Cuál es mi ruta crítica? ¿Dónde tengo holguras? ¿Qué hago ahí? Ahí es donde interviene la siguiente forma o estructura. Tenemos los mismos datos, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar. Y aquí lo colocan de la siguiente manera, para que ustedes también lo tengan de esta manera. Esta parte es importantísima. En donde colocan es
el tiempo inicial, la identificación, colóquenlo así, la identificación que es A, B, C, D, F, G, el tiempo, lo que se le denomina el EF, el tiempo final, el ES abajo, la duración, que es el tiempo estimado, el tiempo final, aquí le ponen el nombre de la tarea, aquí por dentro, y acá a la par le colocan lo que es la holgura, que se encuentra acá, la holgura. Vamos a determinar si existe o no existe holgura. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Para el para el nodo número A, o el 1 A, no tenemos holgura. 0 menos 0, 0. Vamos para el B. El tiempo que se determinó que es el inicio temprano, este que se encuentra acá, 5, y este que se encuentra acá, que es 6, que en este caso es el inicio tardío, que es el inicio temprano, y ese es el inicio tardío. Estos datos los tomamos yéndose a la izquierda a la derecha y derecha hacia izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo. De estos datos de 5 y 6, restamos mayor al menor. 6 menos 5. Voy a ver si puedo borrar aquí. Ajá, aquí está. 6 menos 5 igual a 1. Para B tengo un día o una semana de holgura. Para E, 10 menos 22, tengo 12, ahí no establecieron si eran semanas o días, 12 días o semanas de holgura. Para D, tengo 0, porque tengo 11 menos 11, 0. Para C, 0. 5 menos 5, 0. Para G, 11. Bueno, 19 menos 11 son 8 días. Tengo 8 días de gracia, llamémoslo de alguna manera. Para F, 0. Para H, 0. Por lo tanto, un análisis de esto. ¿Cuál es la ruta crítica? La ruta crítica es aquella en la cual ustedes no tienen holguras. No puedo darme el lujo de decir, no, tengo un día, suave, ahí podemos. O mira, tengo 8 días, tengo 12 días ahí que voy a desarrollar la presentación, entonces puedo desarrollarla en 6 días, 7 días, 8 días, tengo esa holgura. ¿Ok? Pero en aquellas en donde no tengo holgura, esa es la ruta crítica. Y en este caso, en específico, la ruta crítica es A, C, la G, no tengo 8 días. A, D, pero tengo 0 días. F, perdón, y H. Esta es la ruta crítica. Porque si nos vamos a B, E y H, tenemos ese chance. A, C, G, tenemos un chance aquí. Chance, cuando me digo un chance, tenemos ese tiempo. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo reducir esto? Lo máximo que yo puedo reducirlo es que tengo restricciones en donde, dependiendo de la ruta hacia donde yo me dirige, eso es lo máximo que se puede reducir el esquema de lo que es trabajar sobre la ruta crítica, y estos son los tiempos
de holgura. Si le preguntan en alguna actividad individual, ¿cuáles son los tiempos de holgura? Ya saben cómo extraerlo. Tengo tiempos de holgura para B1, para E12, para G8 días o 8 semanas. ¿Cuál es la ruta crítica? Entonces la marcamos. Marquemos la ruta crítica. La ruta crítica es A, C, D, F y H. Esa es la ruta crítica. No hay otra. ¿Por qué? Porque las demás tengo holguras. Ruta crítica y ruta crítica. Por lo tanto, el tiempo que tengo son 30 días, como anteriormente indiqué. Jóvenes, eso sería por el momento. De mi parte, les agradezco la atención. No sé, cedo el espacio para si tienen alguna pregunta, duda que les pueda ayudar. Si quedó claro o si necesitamos repasar alguna otra circunstancia, con mucho gusto. No, profe, estamos bien. Muchísimas gracias, más bien. Con mucho gusto. Jackie Pereira. Igual de mi parte, todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Aquí nada más para finalizar, por favor, si no han leído el libro, prácticamente aquí extrae la gran parte de lo del libro y sobre todo esa parte que puedan entender la parte de la ruta crítica, en cómo se debe ir desarrollando para poder llegar a buen puerto y decir, bueno, esta es la ruta crítica, estas son las holguras. ¿Ok? ¿De acuerdo? Además, los invito entonces a todos a que se unan en la parte de lo de conformación de grupos para que procedan a hacer ya el proyecto, porque ya es hora, ya necesitamos irlo realizando. A todas, muy buenas y un gusto y espero poderlos tener en la próxima sesión de tutoría número 2. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias.